Voy a darle ahora la palabra a Silvana para la presentación de Enrique Ler. Con todo gusto, Enrique Lev Zimmermann, doctor en Economía del Desarrollo, doctor en Filosofía de la Ciencia, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y del Sistema Nacional de Investigadores de México, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, que le dio el premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales, pero también le dieron el Premio Nacional a la investigación sociohumanística por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él trabaja en los campos de la filosofía, la epistemología ambiental, la ecología política, la economía ecológica, la educación y la formación ambiental. Ha escrito mucho, como 35 libros y cientos de capítulos y artículos en diferentes lugares, pero por encima de todo es una persona buena. Ahí, mi querida Silvana, se ve que estamos entre amigos. Gracias, mi querida Silvana, gracias, Claudio, por convidarme a este conversatorio, a este encuentro de corazones y de saberes ante, en este momento ya tan culminante de un proceso progresivo que avanza hacia el desbocamiento de este mundo, hacia esta crisis terminal, ¿no? En la cual, ante la cual nos encontramos y que nos coloca ante este dilema de, de saber si la humanidad que generó este estado de cosas, dirán no toda la humanidad, pero la humanidad que se volvió la fuerza hegemónica que gobierna el mundo y que dirige los destinos de la vida en el planeta hacia esa muerte entrópica que he señalado tantas veces, nos coloca en ante esta, pues, disyuntiva, en un cierto sentido, disyuntiva porque hay que tratar de entender si hay disyuntiva, si hay alternativa y el cómo construir esa salida a esta crisis terminal, ¿no? Yo creo que nunca la humanidad, como humanidad, se había enfrentado de una manera tan contundente, de manera tan global a este dilema, a esta cuestión, digamos, de mostrar qué significa realmente la humanidad en la historia de la vida de este planeta. Déjenme decir, después de agradecerles el que me permitan estar acá, dialogando, intercambiando diálogos, ideas, percepciones, comprensión de nuestro mundo, con ustedes y sobre todo con mi tocayo, Enrique Mamani, a quien me ha dado enorme gusto escuchar, como me da gusto cada vez que escucho a una o a un líder, ¿no? De las comunidades tradicionales, ¿no? De los pueblos ancestrales, con esa elocuencia que no es retórica, sino que es la expresión del alma humana cuando esa alma humana se siente que nace de la Pachamama, que no es un alma, un habla, un ser que habla iluminado desde la razón, sino que habla desde el fondo de la vida. Y como decía Enrique Mamani, hoy que queremos reivindicar el buen vivir, yo prefiero decir el vivir bien, prefiero traducir el summa camaña o el summa causai como vivir bien y no como buen vivir, ya diré por qué. Él decía con toda la razón, para poder pensar en vivir bien, necesitamos primero que haya vida. Y el problema eh, ante el cual nos enfrentamos es ver,
nosotros lo vemos, ver progresar la muerte de la vida en este planeta. Los signos que tenemos son más que elocuentes. No nada más porque los registros de las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento, sino porque vivimos, sufrimos los efectos de este enrarecimiento de la atmósfera, esta ruptura de los equilibrios, ¿no? De los gases que permitieron una atmósfera de la cual surgiera y se mantuviera y evolucionara, coevolucionara la vida a lo largo de la historia natural y de la historia humana de este planeta, en una coevolución biocultural. Estamos viendo, pues, la violencia que, que crece día a día hacia la vida en este planeta. Estamos ante la llamada sexta extinción del planeta. El año pasado fue registrado como el año más caliente desde que hay registros de temperaturas, es decir, más o menos desde 1850. Y yo me atrevo a adelantar que tal vez este año rompa el récord del año pasado. Hemos visto situaciones ya extremas en el clima de nuestro planeta. Yo lo he vivido personalmente aquí en la Ciudad de México, donde desde que yo vivo aquí hace 78 años, nunca había pasado un mes de mayo y de junio tan cálidos sin una gota de agua. Nunca. Lo hemos visto en la alteración ya de los fenómenos hidrometeorológicos. Antes, hasta hace muy poco, sabíamos que venían ciclones que aumentaban su intensidad y que había que preocuparse por la fuerza de los vientos. Ahora nos han llegado en estos 2 meses atrás huracanes que iban cediendo hacia tormentas tropicales y que de repente resurgen como tormentas tropicales y dejan caer en 4 días la cantidad de precipitación pluvial que corresponde al 80% o a un año de precipitación pluvial en una localidad. En este caso, el puerto de Acapulco, que había sufrido hace un año justamente los embates de un ciclón, de un huracán devastador, y vimos pues inundarse y vemos desgajarse los cerros que no soportan tal cantidad de agua cayendo sobre ellos, ¿no? Lo hemos visto en la costa sudeste de los Estados Unidos, Carolina del Norte y Florida inundados, pero lo hemos visto también en Europa. Bueno, lo vimos en Porto Alegre, lo estamos viendo en todo el planeta. Es decir, lo vimos aunque la humanidad no lo quiere entender, con el desquiciamiento de la biosfera que hizo emanar de los nichos en los cuales se refugian los virus que han existido en este planeta durante la historia de la vida del planeta, y lo vimos expulsar el COVID-19 y lo vemos ahora proliferar en sus distintas variedades y derivaciones. Es decir, hemos desquiciado el metabolismo de la biosfera desde donde nació la vida en este planeta. Estamos viendo nuevamente el desquiciarse, trastocarse, no solamente los equilibrios entre oxígeno y nitrógeno y gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino estamos viendo un cambio de dinámicas que se están dando en el momento en el cual se están rebasando esos umbrales que han sido establecidos de manera más o menos científica y más o menos arbitraria por el Panel Internacional de Cambio Climático. Ya el año pasado y este año hubo momentos en los que hemos rebasado el 1.5 grados centígrados, que estaba colocado como un punto
irrebasable en el programa 2030. Estamos en el 2024 y ya lo estamos rebasando. Estamos viendo la incapacidad del sistema que gobierna el mundo, de esta racionalidad que gobierna el mundo, para contener, para responder a la crisis ambiental, socioambiental, climática, humanitaria que estamos viviendo. Hay que recordar que llevamos este año 52 años desde que emerge, digamos, al mundo una conciencia de que está sucediendo algo que antes era impensable en la humanidad, la crisis ambiental, la afectación justamente de los ciclos ecológicos del planeta, todo esto que surgió en la cumbre de Estocolmo del 72, los límites del crecimiento, tal y tal, ¿no? eh, 52 años en los cuales el sistema, en lugar de abrir la sensibilidad humana para entender pues que la humanidad le había sucedido esto, que había estado ciega a un proceso de construcción civilizatoria que atentaba poco a poco y cada vez increciendo contra las condiciones de la vida en el planeta. Y en lugar de entrar en una disposición para entender esta condición y buscar las opciones, pues han entrado en el proceso por demás resistente a través de toda la retórica de la geopolítica del desarrollo sostenible, el protocolo de Kioto, es decir, todos los mecanismos que se siguen llamando de desarrollo limpio, pero son mecanismos que están construidos desde esas lógicas que son las que han generado esto, que ya no es solamente el malestar en la cultura, como diría Freud, sino el desquiciamiento de la vida en el planeta Tierra. Entonces, obviamente, desde la academia, ya a uno le cuesta trabajo lanzar un discurso académico para decir finalmente lo que dice en ese lenguaje propio de los pueblos tradicionales, alguien como Enrique Mamani, como puede decir, como lo dice Alton Krenak, o como lo dice Copenhague, o como dicen todas los liderazgos y los propios pueblos de la tierra. Lo que vemos avanzar en este llamado antropoceno es realmente la conducción de los destinos de la vida a través del capitaloceno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que ha generado la humanidad, es decir, ese enigma, el mayor enigma al cual nos enfrentamos ahora como humanidad, el enigma que tiene que ver con el hecho de que desde la potencia generativa de la physis, como lo denominarían Heráclito y los presocráticos, emergió ahí algo que no es propiamente physis, es decir, mundo físico. De ahí emerge el mundo simbólico, lo que caracteriza al género humano. Es decir, el mundo simbólico que emerge de la creación del lenguaje. Y desde ahí se genera el proceso en ese pensamiento occidental que se volvió hegemónico, desde el nacimiento de la filosofía griega, desde ese primer momento de pensar la unidad de lo uno y del ser de Parménides, y después del eidos platónico, y después de la ratio, es decir, de la ratio medieval, de esta cosa de querer entender el mundo a través de la medida propia de las cosas. Se fue perdiendo la comprensión de la complejidad de la vida. La vida es, como lo pensó Heráclito, la potencia emergencial de todo lo que existe, de todo lo que emana desde la fuerza termodinámica del cosmos. Pero vuelvo a decir, de ahí surge este hecho insólito, el hecho simbólico, la constitución del orden simbólico, que busca pensar eso a través del concepto, a través de la idea. Y eso
va constriñendo el pensamiento humano, lo va codificando según eh, ese ímpetu reduccionista, ¿no? Que impera en la psique humana. Y más allá de los efectos que tiene esto en generar, pues lo que se fue constituyendo en un proceso de objetivación de la vida, propiamente, que es lo que constituye el orden de la racionalidad de la modernidad. Eso se fue destilando y de alguna manera fraguando en un orden mucho más sólido que, 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 que las ideas solamente. Fue cosificándose, fue coagulándose, fue anidando en el núcleo de racionalidad del capital. Es decir, en la reducción ontológica de todo lo que existe al valor económico, al valor del mercado. Y ahí queda disuelta la espiritualidad, el valor, el sentido plural, diverso de la vida. Ahí quedó establecida, digamos, el mal, yo diría el mal absoluto, que ha estado guiando a este proceso civilizatorio y que una vez que queda atrapado en las mallas de la lógica del capital que, como bien lo expuso Marx, es un proceso cíclico, pero en espiral, que va creciendo. Es una acumulación increciendo del capital que necesita realizar la plusvalía que va explotando del trabajo y de la naturaleza también. Y que termina en en este proceso irrefrenable, en esta manía de crecimiento que va devorando propiamente la vida del planeta, una vez que ha reducido la vida a eso que se llaman recursos naturales, que no es otra cosa más que la objetivación de la vida, la disposición de toda esa vida que está latiendo en el planeta para ser apropiada por este mecanismo del capital, que lo que hace es, se dice, producir mercancías para satisfacer necesidades, pero sabemos que la necesidad que busca satisfacer en primera instancia es la propia reproducción del capital. Sabemos cuánta vida se desperdicia, sabemos cuánta de esa vida se traduce realmente en entropía, porque en ese proceso creciente de extracción y transformación de toda la naturaleza, lo que activa el capital es esa ley de la entropía, que es la generadora de calor, es la que va destruyendo los complejos ciclos hidrológicos, de materiales, de nutrientes, de los ecosistemas, de la biosfera en su conjunto, de la Tierra, para extraer todo tipo de materiales. Esa es la condición del extractivismo que se vive en la forma como se vive hoy en día en este capitalismo exacerbado, delirante, ¿no? Brutal, y que va creciendo como una acumulación destructiva y por desposesión de las poblaciones tradicionales. Viendo que la lógica, esta racionalidad que pretendió desde 1992 que podría reconstituirse a través de procesos de crecimiento o de desmaterialización de la producción, vemos cuánta falacia y cuánta retórica, las falsas soluciones tecnológicas ofrecidas como tecnologías limpias, la economía verde, el programa Red, todo lo que sabemos y que no necesito yo explayarme en eso, vemos finalmente eso, la incapacidad del sistema de reformarse, de ecologizarse, de dar una solución. Y ante esto, lo que vemos avanzar es la muerte de la vida en el planeta. Y Enrique Mamani decía, bueno, ¿cómo podemos reconstituir nuestro vivir bien, nuestro summa causae, nuestro summa camañan? Esa forma tradicional de todos los pueblos de la tierra, que consiste
en saberse, sentirse, ser parte de la Tierra, sentirse y ser parte del cosmos, es decir, esa espiritualidad sin la cual yo creo que la humanidad y la vida misma, no podría existir. Y es esas condiciones las que se han venido pues colonizando, violentando, y lo reconoce el propio Enrique cuando dice tenemos que ver la forma de reconstituir nuestro summa camaña, nuestro summa causai, porque efectivamente, para sobrevivir incluso, han tenido, más que negociar, han sido pues doblegados en muchas instancias, sus modos de vida han sido sometidos, subyugados sus propios saberes. Pero, y eso es un gran pero un pero positivo, a pesar de más de 500 años de que esa reducción ontológica al valor económico generó los procesos de conquista, de colonización, que buscaron incluso exterminar a los pueblos de la tierra para instaurar la lógica, digamos, de esta humanidad iluminada por la razón. Allí están. Allí están todavía y qué bueno porque sin ellos no habría esperanza. Lo digo esto no como una muletilla, quienes me conocen, Silvana, Claudio, a lo largo de estar pensando durante 50 años la crisis ambiental, la condición ambiental, la cuestión ambiental, yo estoy convencido de que la racionalidad moderna no puede restaurarse a través de ese proceso de reflexividad, como proponen los grandes sociólogos eurocentristas, ¿no? Que la única esperanza está en, en recuperar y en avanzar, como lo entienden los propios líderes hoy de los pueblos tradicionales, de los pueblos de la tierra, avanzar en los saberes de la vida. Porque hay que decirlo, los propios pueblos de la tierra no son ajenos tampoco a ser seres simbólicos, porque ellos mismos saben que a lo largo de la historia, a pesar de sentirse parte de la Pachamama, han sido también, sus sociedades han sido construidas a través de eso que genera el ser simbólico, las jerarquías sociales, el patriarcado, la gerontocracia. Es decir, formas sociales de dominación que también existen en las culturas tradicionales, esas que llevaron al colapso de la civilización maya y la batalla entre propias culturas por la supremacía de alguna de ellas. Hemos visto también culturas tradicionales entrar en guerras étnicas. Todo eso es parte de la humanidad. Pero hay una diferencia radical. El hecho de que hoy escuchamos en el mundo, en nuestra América Latina sobre todo, las voces que se hermanan en torno de ese summa camaña y summa causai, de ese vivir bien, que es lo que ilumina esos procesos de emancipación que se están dando, que son, vuelvo a decir, la última, si no si la única, pero la gran esperanza. Son esos derechos humanos que tienen que seguir avanzando y se tienen que legitimar para instaurar y legitimar ya como una condición absoluta los derechos culturales, territoriales y existenciales de los pueblos de la tierra. Porque es solamente a través de eso, y por supuesto dentro de esto la reivindicación que está tan viva ahora de los derechos de la naturaleza, que se puede poner un freno a la expansión del capital. El capital mismo no puede autofrenar esa expansión destructiva sin límites del capital. Los únicos que pueden hacerlo son los pueblos de la tierra, defendiendo sus territorios de vida. Y esto, pues, implica, pues, mirar al futuro ya no solo con una crítica, es lo que yo venía diciendo en estas últimas
momentos en los que he podido participar en estos congresos. No se trata desde la ecología política de seguir mirando nada más el lado crítico de cómo avanzan la destrucción del planeta, de las comunidades, los conflictos socioambientales, las dificultades de los pueblos para defender sus territorios y la propia vida. Cuando son amenazados, lo sabemos, ante el primer intento de defender su vida y sus propios territorios. Estamos ante esas circunstancias extremas. Pero es solamente legitimando esos derechos territoriales que ellos podrán entonces entrar en esos momentos de regeneración, de reinvención incluso de sus identidades, de sus modos de producción, de eso que estamos viendo en otra comprensión del extractivismo, como sucede con las reservas extractivistas de los seringueiros y de otras comunidades extractivistas, pero que es un extractivismo no en el sentido del geoextractivismo, de las ingenierías extractivistas, ¿no? Que han invadido a la tierra, ¿no? De la transgénesis que ha invadido a los territorios argentinos, del fracking que está amenazando también con desestructurar las capas geológicas de nuestro planeta para, como vengo diciendo, para extraerle el último suspiro a la Tierra. Entonces estamos ante esas imperativos, ante esos dilemas, donde tenemos que orientar nuestro pensamiento en el sentido de un pensamiento estratégico, de cómo construir los puentes, cómo ir legitimando nuestras acciones para transitar hacia esos otros mundos posibles, y que son posibles, que son invisibles para la lógica que gobierna este mundo. Por eso la economía no logra salir de su comprensión del mundo y cree que la ecología es algo para internalizar a través de valores económicos, porque no pueden ver la fuerza negentrópica de la Tierra. Es decir, no pueden ver que se puede producir, que puede haber una verdadera bioeconomía a través de lo que es la vida misma, de lo que decía Heráclito. La potencia emergencial, la transformación de energía solar en biomasa, es decir, en fuerza vital. Eso es lo que tenemos que, y hay ya pensamientos que vienen, sí, desde la academia, que necesitan concatenarse absolutamente con las prácticas tradicionales reinventadas, renovadas de los pueblos de la tierra, porque lo que hay que reconstituir son sus propios territorios de vida. Entonces hay que reconstituir el paradigma jurídico porque estos territorios de vida, en esta lógica de una bioeconomía, no puede surgir, no puede construirse a través ni de la lógica del valor económico, ni a través de los derechos privados, personales, individuales, que son fácilmente apropiables por los derechos de las empresas, del capital. Necesitamos construir los derechos colectivos de los pueblos a sus bienes colectivos, a sus territorios y a los bienes colectivos de la humanidad, del agua, del aire, de la vida misma, ¿no? Y esos son los grandes desafíos. No basta decretar a través de decisiones de Naciones Unidas el derecho universal al agua, por ejemplo, cuando finalmente se gestiona el agua a través de su valor económico. Necesitamos reinventar otras maneras de pensar los derechos de propiedad colectiva del agua y de todos los bienes de la tierra. Es una odisea muy larga y estamos ante el dilema de si estamos a tiempo. Se dice que mientras hay vida hay tiempo. Mientras hay vida hay tiempo, pero necesitamos recrear el tiempo. Necesitamos abrir esos cauces. Necesitamos romper esas lógicas. Como decíamos conversando antes de salir al aire,
Necesitamos ver cómo quedan codificados los discursos, los acuerdos de la COP16 ahora en Cali, porque no basta decir que hay que defender la biodiversidad. Para defender la biodiversidad necesitamos que sean los pueblos de la tierra quienes defiendan su propia biodiversidad, es decir, el patrimonio biocultural de sus propios pueblos, que eso sea un derecho inalienable por el capital. Déjenme solamente decir, creo que en todo esto, aunque realmente la esperanza y la responsabilidad está en la capacidad regenerativa de la vida desde las acciones, desde las idiosincrasias, la potencia misma, de la resiliencia misma de los pueblos de la tierra, necesitamos la construcción de nuestras alianzas desde la ciudadanía ambiental, desde la academia, con esos procesos. Y ahí hay que reivindicar, con eso termino, los tres pilares en los cuales se construye una racionalidad ambiental, que es hacia donde hay que enfocar la mirada. Y esos tres puntos de soporte son una comprensión de la vida como la diversidad de la vida, como esa potencia emergencial de un proceso de complejización infinita, de coevolución biocultural de la vida. Y eso asociado a una política de la diferencia donde podamos convivir en diferentes idiosincrasias, diferentes imaginarios, porque como también lo decía Enrique Mamani, cada cultura tiene su idiosincrasia, tiene sus imaginarios, y esa es la mayor riqueza de la humanidad, nuestra diversidad. Y por último, y lo más difícil que nada más podré enunciar y no dilucidar, es una ética de la otredad. La ética de la otredad que implica el derecho de existencia de todo lo existente, incluso de eso otro que no logro yo ni siquiera entender, que no debo pretender siquiera traducir a mis códigos de comprensión. Estamos la crisis civilizatoria, estamos ante una crisis civilizatoria, es una crisis de la incomprensión de las condiciones de la vida. Y para transitar hacia esa racionalidad ambiental, necesitamos aprender a vivir dentro de las condiciones termodinámicas, ecológicas, culturales, simbólicas e incluso inconscientes, las inconscientes que mueven nuestras pulsiones de vida. De ahí de donde nace lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder y de dominio que traemos todos dentro y que tenemos que aprender a hacernos cargo de los males que nos constituyen. Gracias y abramos un diálogo para enriquecer nuestra comprensión de la vida y ver si logramos enfrentar este gran desafío que es nuestra tarea mientras estamos vivos en este planeta. Gracias. Muchas gracias, Enrique.